días, es para mí un honor y un privilegio el estar en este evento tan importante. Quiero agradecer de antemano al doctor Guillermo Vitía el honor que me hace al invitarme y también a la Sociedad Venezolana tanto de Gastroenterología como el Grupo de Interés de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Venezuela. Hablemos entonces de las complicaciones agudas de enfermedad inflamatoria intestinal, cuáles son y qué tenemos que hacer. Pero cuando uno empieza a estudiar la enfermedad inflamatoria intestinal, se encuentra esta frase lapidaria. Y no es una frase realmente mía, es una frase escrita y dicha por el doctor Daniel Present en 1999, cuando escribió y cuando hizo su estudio, su reporte de casos del manejo de la enfermedad perianal fistulizante por enfermedad de Crohn con el uso de biológicos. Y él nos dijo que la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad crónica, recurrente, que dura toda una vida y que, lastimosamente, pero la realidad, no puede ser curada con la cirugía. Entonces empecemos con colitis ulcerativa y estas son fotos de Medellín, mi ciudad natal. La colitis ulcerativa severa, el 20% de su presentación es en forma aguda y emergente u urgente. Y se manifiesta básicamente con unas presentaciones fulminantes tóxicas, también el megacolon tóxico, pero también puede haber perforación o hemorragia. El 20% de las colitis ulcerativas pueden presentar alguno de estos cuatro cuadros clínicos. La colitis fulminante tóxica, y aquí me tengo que retraer 65 años en la historia de la medicina, cuando los doctores Trulov y Wicks describieron lo que son los criterios de ellos en cuanto a la gravedad de la colitis ulcerativa o de la presentación del cuadro clínico. Y siguen siendo tan vigentes estos 6 criterios clínicos para catalogar una persona como severa o como no severa con una recaída, una crisis, un brote de colitis ulcerativa. Entonces, son totalmente prácticos. Todo paciente con colitis ulcerativa hospitalizado se le deben tomar todos los días estos criterios, que ya en este momento más modernamente se llaman los criterios de Mayo, pero finalmente son sacados y son de alguna manera extrapolados desde los criterios de Trulov y Wicks, los cuales en la cama del paciente uno los puede evaluar día a día. Hay que tomar la temperatura, hay que tomar la frecuencia cardíaca. Tenemos que preguntar al paciente cuántas veces tuvo deposiciones en 24 horas y cuántas de ellas con sangre. Y finalmente con exámenes tan sencillos como un hemograma y en su momento con una velocidad de sedimentación, pero ahora puede ser con una PCR, podemos clasificar el paciente en un estado de severidad. El 10% de todas las colitis ulcerativas se presentan de nuevo como un caso fulminante tóxico y casi que el 40% pueden terminar en cirugía. Cuando vamos a evaluar la colitis fulminante tóxica a través de una rectoesquimoscopia, porque aquí no pretendemos hacer colonoscopia en un paciente tan crítico como este, encontramos definitivamente, aparte del aspecto clínico del paciente que está deshidratado, que está tóxico, que está taquicárdico, que está febril, que está con distensión abdominal, con dolor abdominal, posiblemente hasta con signos de irritación peritoneal leves, tenemos que mirar la parte endoscópica porque ante todo es confirmar lo que estamos pensando, pero descartar otro tipo de patologías como por ejemplo infección sobreagregada con Clostridium difficile o con citomegalovirus. Aquí estamos viendo una imagen endoscópica de un paciente severamente inflamado, una mucosa que es completamente denudada, está necrosada, vemos que ni siquiera casi que sangra esa mucosa. Tomamos biopsias para descartar lo que estamos hablando y para confirmar lo anterior, pero aquí vemos unas pseudomembranas, pudiera ser un Clostridium sobreagregado, pero vemos que son unas imágenes de una pérdida de la vasculatura submucosa y brillantes normales, con hemorragias confluentes, pero también ya sin siquiera friabilidad del contacto con la mucosa. Entonces son
mucosas muy severamente inflamadas. Esto básicamente es la parte del recto. Aquí nos subimos un poco más hacia el sigmoides. Desde el punto de vista radiológico, vemos una mucosa también hematizada y los radiólogos lo llaman como los signos de las huellas dactilares. Entonces, cuando se ven este tipo de imágenes, pudiéramos pensar que estamos frente a una colitis tóxica por el gran edema mucoso que hay. ¿Cuáles son las causas del megacolon tóxico? Entonces, básicamente, lo más importante es la falta de adherencia a los tratamientos y a los medicamentos para el control de la enfermedad inflamatoria intestinal, es lo más importante. Hay otras cosas, por ejemplo, el hecho de haber hecho una colonoscopia, exámenes varitados, o el uso de antidiarreicos, anticolinérgicos, narcóticos, antidepresivos y los trastornos hidroelectrolíticos. Pero la principal causa es la falta de adherencia de los pacientes en su tratamiento. ¿Qué es la diferencia entre la colitis tóxica y el megacolon tóxico? Pues definitivamente solamente es el tamaño del colon. Definitivamente el cuadro clínico es exactamente el mismo, son pacientes completamente tóxicos, deshidratados, taquicárdicos, febriles, con trastornos hidroelectrolíticos, con abdómenes dolorosos, distendidos, algunos con cierta irritación peritoneal. Esperemos que no haya una franca irritación peritoneal, porque entonces nos hablaría de perforación de víscera hueca. Pero si le añadimos a que un paciente con una placa de abdomen de pies, encontramos que a nivel del colon transverso tenemos más de 6 centímetros de diámetro medido con una regla, entonces ya estamos frente a un megacolon tóxico. Y esto es definitivamente más severo que una colitis tóxica. ¿Cuáles son los tratamientos de este par de cuadros? Colitis tóxica, megacolon tóxico. Pues desde posiciones, desde el punto de vista médico, de cambiar de posiciones, la posición maometana puede ser buena porque eso nos obliga, nos facilita que se redistribuya el aire del colon transverso a los flancos abdominales para evitar que haya una sobredistensión marcada en el colon transverso y que se perfore, pero eso realmente es más anecdótico que otra cosa. Definitivamente es un paciente que tiene que estar hospitalizado, sin vía oral, con reposo intestinal. Le tenemos que reponer hidroelectrolíticamente, tenemos que empezar nuestro parenteral total, debemos hacer esa rectoscopia para descartar infección sobreagregada. Se le da, mientras el paciente tenga peristaltismo y no tenga irritación peritoneal franca, se le empieza la mesalazina también, tanto por vía oral como por vía rectal en forma de enemas. Se ponen esteroides intravenosos a alta dosis, estamos hablando de 300 a 400 miligramos de hidrocortisona por día. Solamente pondrán antibióticos en caso de que confirmemos algún tipo de infección sobreagregada. Y lo estamos evaluando día a día, como está aquí la enfermera al borde de la cama del paciente, nosotros evaluando los criterios clínicos que hablamos anteriormente, de TrueLove y WITS, o los de Mayo en este momento. Pero finalmente recordemos, son exámenes que un paciente esto es tan crítico, debemos estarlo vigilando 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, para mirar si hay deterioro o no hay deterioro, y con el puntaje tanto de Mayo o de TrueLove y WITS, podemos ir clasificando y catalogando si este paciente está hacia la mejoría, estabilización o hacia el empeoramiento de su cuadro clínico. Y esto lo hacemos de manera durante 3 días, 3 a 5 días de manera intensiva. En caso que haya respuesta, entonces seguimos hacia un tratamiento convencional, el paciente se mejora y seguimos el tratamiento convencional. Pero si la respuesta es parcial o hay un deterioro al cabo de los 3 días, ¿cuál es el deterioro? Aparte de los criterios que estamos hablando de TrueLove y WITS, y pongo aquí esta referencia que fue la referencia original del doctor Simon Travis de los criterios de Oxford, en los cuales habla que si al cabo del tercer día o de 3 días de estar en un tratamiento intensivo hay más de 8 deposiciones en 24 horas con sangre y la PCR está por encima de 45, entonces un paciente que tenga probabilidad de colectomía del 85%. Entonces, ese paciente, tanto con una respuesta parcial como un deterioro, definitivamente debemos pasarlo o considerar cirugía, pero en este momento, afortunadamente, tenemos un paso intermedio que salva colon, y más que salvar colon, salvan vidas, y es el uso
de anti-TNFs, puntualmente infliximab o ciclosporina. Nosotros definitivamente tenemos esa experiencia con infliximab, no sabemos manejar ciclosporina. El infliximab lo manejamos a dosis de 10 miligramos por kilo de peso, que es el doble de la dosis de inducción estándar. Recordemos que la colitis tóxica o la colitis ulcerativa en su actividad mayor es una enteropatía perdedora de proteínas. Recordemos que los biológicos, el infliximab es una macroproteína, entonces lo que vamos a tener es una gran pérdida de biológico a través de materia fecal. Por ende, duplicamos la dosis a 10 miligramos por kilo de dosis. Y esperamos también otro par de días a cada respuesta. Si el paciente responde, seguimos ya con el anti-TNF, posiblemente lo bajamos a 5 miligramos por kilo de acuerdo a esquemas, protocolos que ya conocemos, más tratamiento convencional. Si este paciente al cabo del quinto día no responde o se sigue deteriorando antes de que haya perforación, debemos hacer colectomía. ¿Por qué es tan importante los tiempos? Porque definitivamente cambia radicalmente el pronóstico de mortalidad frente a un paciente que es operado en condiciones, aunque críticas, todavía estables y sin perforaciones. Solo el hecho que haya una perforación de colon nos multiplica por 10 la probabilidad de mortalidad. Si vemos que hace una colectomía temprana, tenemos una probabilidad de mortalidad del 4%, pero si esperamos o encontramos un colon perforado, la probabilidad de mortalidad es por encima del 40%. De todas maneras, aquellos pacientes que tuvieron respuesta al tratamiento de salvamento, que podemos llamar con el infliximab, hay una probabilidad de recurrencia a 15 años del 30% y que van a requerir eventualmente cirugía urgente, casi que el 75% de esos pacientes que recurren al cabo de los 15 años. En caso de hemorragia que no se pueda controlar con las medidas estables, hay otra cosa importante, se me olvidaba, en aquellos pacientes que están tan críticos, que están hospitalizados, definitivamente tienen que estar con heparina, deben estar de alguna manera antiagregados para evitar la tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Es muy importante mantenerlos heparinizados estos pacientes. Independientemente si hay hemorragia o no hay hemorragia, definitivamente es mucho más es peor el riesgo de una trombosis venosa y un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Entonces, pero el 10% de los pacientes con hemorragia terminarán en una colectomía subtotal. Pues entonces, ¿cuál cirugía haríamos en un paciente que definitivamente hemos agotado todos los recursos terapéuticos y médicos y que definitivamente tenemos más que salvar el colon, tenemos que salvar la vida del paciente? ¿Cuál cirugía deberíamos hacer? Definitivamente e idealmente lo que tenemos que hacer es una colectomía subtotal con el recto bien sea exteriorizado por línea media con forma de fístula mucosa o el recto tipo Hartmann cerrado y abandonado dentro de la pelvis y con una ileostomía de protección. Entonces sacamos todo lo que estamos viendo acá en color morado. Definitivamente el recto permanece, es una colectomía de salvamento de urgencia, no podemos ponernos a meternos a la pelvis. Sacamos el colon, cerramos el recto, bien sea lo dejamos abandonado como un Hartmann, un muñón rectal Hartmann dentro de la pelvis, o lo exteriorizamos por línea media para que quede como una fístula mucosa. Eso ya depende del gusto del cirujano y de la constitución del paciente. En pacientes muy obesos posiblemente sea más difícil exteriorizarlo, pero también es más difícil ir a buscar un muñón rectal posteriormente. Entonces, es básicamente como gusto y posibilidad que vea el cirujano en su momento. También el dejar un muñón rectal abandonado y muy inflamado favorece que esa se abra posteriormente y genere también sepsis. Pero bueno, son cosas que se pueden manejar después en una mesa redonda de discusiones. Es una cirugía que tiene que ser hecha en menos de una hora, definitivamente, porque se acuerdan que es un paciente que está completamente crítico. Frente a la enfermedad de Crohn, ¿qué tenemos para hablar con respecto a operar en la cirugía? No sabe, ¿para qué sirve el bisturí en la enfermedad de Crohn? Si sabemos que casi que después de 20 años de sufrir la enfermedad de Crohn, casi que el 100% de las personas ya han pasado por un quirófano. Entonces, ¿realmente el bisturí para qué sirve?
Y una vez que el paciente haya sido operado por enfermedad de Crohn, tampoco se cura. Como hablaba el doctor Daniel Present, es una enfermedad crónica recurrente incurable. ¿Por qué? Porque una vez operado al paciente, tenemos una probabilidad de que haya una recurrencia endoscópica de enfermedad de Crohn a nivel de línea de anastomosis del 70% al cabo del año y al cabo de los 3 años 85%. Pero también hay recurrencia clínica del 60% a 5 años y del 94% a 15 años. Y peor aún, tenemos que reoperar ese paciente que ya lo operamos una vez, una segunda vez y hasta una tercera vez, el 30% al cabo de 5 años y otra vez del 90% a 20 años. O sea que realmente, como decía el doctor, esto no es curable. Entonces, ¿hasta qué punto necesitamos operar? Pero definitivamente hay indicaciones quirúrgicas que son obligatorias y que nos llevan definitivamente al quirófano y son, por ejemplo, los abscesos peritoneales o intraabdominales, aquellos pacientes que tengan perforación libre o perforación penetrante con peritonitis, aquellos pacientes con estenosis, obstrucción, fístulas de cualquier órgano de la economía, hemorragia, colitis, y también finalmente volvemos a lo mismo de la colitis ulcerativa, la colitis tóxica o megacolon tóxico, pero es mucho más escaso y poco frecuente con respecto que con la colitis ulcerativa, solamente es alrededor de un 5%. Entonces, abscesos. Pues aquel paciente que son del 20% de las enfermedades de Crohn se presentará como abscesos en cualquier parte a nivel intraabdominal o perineal o rectal. Hay dolor, hay fiebre, hay leucocitosis, hay sensación de masa. Y entonces la duda es el abordaje. ¿Hacemos drenajes o vamos y hacemos resecciones? Lógicamente, abscesos perineales, no vamos a hacer resección, vamos a hacer drenajes, pero aquellas personas que tengan abscesos ya intraabdominales, pues aquí viene la pregunta de cómo enfocar. Vamos a ver si la podemos responder. Entonces, traigo un flujograma que me pareció bastante interesante y práctico, y es aquel paciente que tenga por enfermedad de Crohn o un absceso intraabdominal confirmado por alguna ayuda imaginológica con tomografía de resonancia y ultrasonografía, y que definamos que encontremos un absceso menor de 4 centímetros. La medida clave es los centímetros, menos de 4 centímetros, más de 4 centímetros. Entonces, aquellos menores de 4 centímetros, empezamos manejo antibiótico intensivo junto con esteroides. Si hay falla de que se erradique ese absceso menor de 4 centímetros, habría que pensar en llevarlo a cirugía, y el paciente persiste con cierta toxicidad, habría que llevarlo a cirugía, y dependiendo de lo que encontremos, terminará con algún tipo de estoma. Aquel paciente que se pueda erradicar ese absceso, pero que tiene un factor condicionante a que genere algún tipo de cuadro obstructivo como estenosis o como fístula, pues esa cirugía, ese abordaje quirúrgico será pospuesto y será tardío una vez que las condiciones clínicas del paciente mejoren, y lógicamente la idea es que sea sin dejar ningún tipo de estoma. Aquel paciente que responda clínicamente de manera clara frente al manejo médico instaurado, se seguirá con manejo médico y se asociará inmunomoduladores y o biológicos. Vayamos entonces al otro grupo de abscesos, aquí los abscesos mayores de 4 centímetros, en donde el drenaje percutáneo no es posible o no está disponible en ese medio. Entonces, definitivamente el paciente debe ir a cirugía para drenaje y resección intestinal. En aquel paciente al cual tiene un absceso mayor de 4 centímetros y donde el drenaje percutáneo es posible, entonces, si no es exitoso, a pesar de intentar hacerlo, no se logra evacuar el material purulento, entonces también iría a cirugía y dependiendo de las condiciones necesitaría estoma o no. Aquellos que puedan drenarse, pero que tengan un factor condicionante de que vuelva a aparecer un absceso, tal como estenosis o fístula, pues también se hace una cirugía tardía una vez que las condiciones clínicas del paciente mejoren. Y aquel paciente al cual se le pueda drenar de manera satisfactoria y total ese absceso, se seguirá con tratamiento médico intensivo asociado a biológicos e inmunomoduladores. El 8% de los pacientes con enfermedad de Crohn se presentan
con perforación libre, más en el ilion que el colon y básicamente secundario al uso de esteroides. Aquí lo que tenemos que hacer es entrar a cirugía, resecar el segmento que está perforado, anastomosar o derivar, dependiendo cómo encontremos las condiciones. La idea es que más bien derivar que anastomosar, pues que conectar por la parte de sepsis que hay alrededor local y las condiciones clínicas del paciente. Entonces lo más recomendable finalmente es resecar el segmento perforado y derivar. Aquellos pacientes que se presenten con un absceso intraabdominal, casi que el 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn en el momento de la vida harán algún tipo de absceso intraabdominal, y aquí el 40% está en la pared, un 30% está en la cavidad abdominal y otro 30% está en la retroperitoneal. Entonces son 40, 30, 30, y de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a lo que encontremos, tendríamos que pensar o mejor hacer un drenaje percutáneo o ir a hacerlo abierto. El gran problema es que cuando hacemos percutáneo, que es el menos mórbido de todos, la probabilidad de recurrencia de ese absceso es del 60% frente al 15% cuando lo hacemos abierto junto con resección del segmento que está perforado. Aquellas fístulas entéricas, recordemos que nuevamente cualquier órgano de la economía abdominal puede ser afectado por una fístula secundaria de enfermedad de Crohn. Solamente se manejarán y se abordarán quirúrgicamente aquellas que tengan algún tipo de sintomatología importante o que estén con sepsis asociada. Lo que se haría es resección del segmento intestinal enfermo, afectado, perforado o penetrado, más rafia del órgano extraintestinal afectado. Entonces vemos que pueden haber fístulas a vagina, a vejiga, a ureteres, al útero, a la piel, a la vagina, etcétera. Cualquier tipo, enteroentéricas pueden haber. Entonces a cualquier órgano, cualquier parte de la economía se puede perforar, enterocutáneas, ¿cierto? Perineales. Entonces es una enfermedad que finalmente produce un gran compromiso de transmuralidad y de fistulización con gran destrucción a nivel de tejido pues blandos. Entonces, ¿cuáles se operan? Definitivamente, como lo dije anteriormente, aquellas sintomáticas o que tengan alteraciones metabólicas o sépticas, y lo que hace es resección del segmento intestinal afectado junto con rafia primaria del órgano extraintestinal. Aquellos pacientes que debutan por enfermedad fibroestenótica, aquellos estenosis, entonces definitivamente tendremos que mirar si lo abordamos de manera endoscópica o quirúrgica, dependiendo de la extensión y la longitud de la estenosis y la severidad. Pero, y lógicamente el cuadro clínico del paciente, pues en cuanto a gravedad de estenosis. Pero antes de eso, el paciente se debe hospitalizar también con reposo intestinal, zona nasogástrica, nutrición parenteral total. Tenemos que ponerle dosis de esteroides o anti-TNF entre iniciar o aumentar ambos medicamentos, y eventualmente esos pacientes van a necesitar algún tipo de procedimiento intervencionista hasta el 30% de las veces. Tanto desde el punto de vista endoscópico como dilataciones a los abordajes ya quirúrgicos como estricturoplastias o resecciones y anastomosis nuevamente. Entonces veamos este primer video. Es un paciente con una estenosis por enfermedad de Crohn a nivel rectal, y lo que hacemos es básicamente pasar un balón hidroneumático de dilatación, lo llevamos y lo inflamos sobre el tercio medio del balón, lo inflamos unas 2-3 atmósferas durante unos 3 a 5 minutos para que vamos de manera controlada disruptiendo o rompiendo un poquito esa fibrosis, haciendo irrupción de la fibrosis, sin que vamos a perforar el colon. Eso es importante. El dolor es fundamental, por eso se hacen bajo sedación la gran mayoría de las veces. Volvemos a entrar y aquí vamos a encontrar que esa dilatación se pudo llevar a cabo. Pasamos ya a segmentos proximales de la estenosis y vemos que aquí hay unas fibras musculares que se rompieron un poco, pero la integridad intestinal permaneció. Aquellos pacientes que tengan unas estenosis más de 5 centímetros, posiblemente lo que vamos a tener que hacer ya desde el punto de vista endoscópico, no tenemos la capacidad de abordarlos,
satisfactoriamente, habría que hacerle algún tipo de procedimientos quirúrgicos mucho más complejos, como unas estructuroplastias. Hay diferentes modalidades dependiendo de la longitud del segmento afectado y depende también de la habilidad del entrenamiento del paciente, del cirujano. Es muy importante porque todas esas técnicas son preservadores de intestino y es fundamental, porque recordemos que el hecho de operar a un paciente y hacer una micolectomía derecha con resección intestinal de hilo terminal, no curamos a este paciente. La gran probabilidad, sabemos que al cabo de los próximos 20 años hay que parar otra vez un 90% de ellos. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es preservar el intestino para evitar síndromes de intestinos cortos. Entonces, por eso son cirugías muy grandes, pero todas con la intención de preservar intestino. Entonces, respondiendo a la pregunta del bisturí, ¿para qué en enfermedad de Crohn o en enfermedad intestinal? Es porque esto es una cosa que se agrupa de manera global. La cirugía mejora la calidad de vida y le devuelve sentido de bienestar al paciente. Por lo tanto, la necesidad de una cirugía no se puede considerar un fracaso terapéutico. Más bien, tanto la cirugía como el tratamiento médico tienen un papel fundamental en el manejo integral del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, tiene que haber una estrecha cooperación entre el cirujano y el gastro, y siempre tendremos que ir de la mano. Eso es muy importante. Nuevamente muy agradecidos con la oportunidad que me dan de hablar ante este público tan excelso, y nuevamente en Medellín siempre estamos muy a la orden para recibirlos a ustedes. Muchas gracias y nuevamente agradecido.